Bueno, entonces, ¿por qué tratamos nosotras en Barra de Mujeres este tema? ¿No? Porque en este sector hay muchísimas mujeres. En la industria. En la agroindustria. Exactamente. Hay muchas mujeres. Es un trabajo de recolección, o sea, en general el trabajo recupera ciertas habilidades femeninas que se adquieren en la vida doméstica, Sí. ¿no? Y las traslada. Y son mujeres y son migrantes, Y son migrantes. Fundamentalmente, ¿no? O sea, Son doble debilidad. Doble debilidad y además son pobres. Ya, Entonces tienen una vulnerabilidad muy además, grande, probablemente ¿no? sean muchas indígenas o mestizas. Sí, o sí, sea, ¿no? claro, definitivamente. Entonces ahí hay todo un conjunto de vulnerabilidades que se juntan con estas mujeres. Y yo no sé, Javier, había una cosa que se decía en una de las agroexportadoras de Ica, que les habían puesto un régimen de producción en cadena, y como no podía detenerse esta producción en cadena, las mujeres no podían ni siquiera pararse para ir al baño. Bueno, sí y se comentó que no las dejaban ir al baño. No sé si será hay digamos, en este régimen hay como dos clases de problemas. Hay un problema estructural que tiene que ver con la naturaleza de este régimen, que es un régimen discriminatorio en general, pero que hay que mirar con una sensibilidad particular porque ocupa muchas mujeres, es decir, tiene un impacto distinto según se trate de hombres y mujeres. Por supuesto. En este caso son normalmente mujeres jefas de hogar, no están en su contexto de residencia original, están en un lugar donde no nacieron y están ahí solamente para trabajar. En edad de procrear. Están normalmente a veces sin sus hijos, que han sido dejados en manos de otros mientras los cuidan, etcétera. Y están expuestas a una situación en la que no hay paridad de equilibrio con sus empleadores y se producen muchos abusos, capataces y varones que ejercen ese poder mediante acciones de acoso sexual o incluso de violencia. Y lo segundo ya es la forma en que se produce, que en realidad se organiza el trabajo. Es sintomática de lo que ocurre en general en muchas empresas peruanas, ¿no? Que es una forma de producción que no tiene en consideración el respeto por la dignidad de las personas que están ocupadas, ¿no? Entonces se les imponen métodos de trabajo que prescinden de sus necesidades básicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces resulta que no puedes ir al baño. Una decía que se ponían pañal. Pues así es, exactamente, así es. Que se ponían ellas mismas, se ponían unos pañales de adultos porque no podían ir al baño. O te someten a revisiones al ingreso y la salida para saber si estás robando algo. Pero en el caso de la agroindustria se dan cosas de tanta perplejidad como, por ejemplo, que les dicen a las mujeres, si quieres trabajar tienes que traer tu herramienta de trabajo. Ahí usan una especie de cuchillas para sacar los espárragos, que les llaman chavetas. Y para poder enrolarlas en la producción, les dicen, tú tienes que traer tus herramientas de trabajo. No les dan normalmente uniformes, recursos de protección, trabajan... Sobre todo en esa parte que no requiere, ¿no? Porque cuando están ya... cuando están en planta es diferente, ¿no? En planta están con su gorra, su mascarilla, etcétera, pero cuando están en el campo, las condiciones son muy problemáticas, ¿no? Bueno, y el tema es que ellas, primeramente, no tienen acceso a la sindicalización. En segundo lugar, tienen derechos recortados. No llegan al salario mínimo. No tienen más que 15 días de vacaciones. Dicen que las CTS y las gratificaciones están metidas en el salario, pero no es cierto. O sea, sí está lo que hace que el salario parezca que está por encima del mínimo. Pero si tú extraes del salario las gratificaciones y las CTS, entonces ganan menos del mínimo. Ganan menos del mínimo. Claro, efectivamente. Entonces entonces es un régimen, obviamente, de mano de obra barata. Entonces eso pudo haber tenido algún sentido hace un montón de años cuando exportábamos pues 4 lechugas y una alcachofa, ¿no? Bueno. Pero no es el caso de ahora donde se está exportando masivamente. Y además antes estas exportaciones eran realmente periodos especiales donde se producía y era pues un régimen que no tenía el impacto económico que tiene ahora. Los volúmenes de producción han crecido como 20 veces. Digamos, y las utilidades han crecido exponencialmente, ¿no? Pero si uno ve la curva de utilidades versus el desempeño de los salarios y del costo, la productividad ha crecido, pero el costo del salario no. Y entonces es la boca de un cocodrilo, digamos, es así, ¿no? Entonces la productividad debe haber crecido, porque claro, si te sacan la mugre, ¿cómo no va a crecer la productividad con el mismo salario? Claro, y digamos, en el momento en que esto se crea, que fue en la década de los 90, se creó para promover la formalización y el empleo en
las labores agrícolas en los Andes, en la parte andina No del la país, otra, no la costa. claro. Claro, esta modificación que integra a la agroindustria, que es la agricultura moderna, digamos, se produce al borde de la caída del gobierno de Fujimori. Se aprueba una ley en las postrimerías de ese Congreso que establece la extensión de estos beneficios a los trabajadores de la agroindustria. Hasta este año, pues, ¿no? Bueno, no, esto se ha proyectado hasta el año 2021. 2021. O sea, sí, es casi un... se supone que es una 1%. norma, se supone que es excepcional, pero va a regir un cuarto de siglo por lo menos. Y es curioso porque yo hice una investigación sobre qué está pasando en los demás países y uno encuentra que o los trabajadores de la agroindustria están en el régimen laboral común o cuando no lo están es para agregarle obligaciones a los empleadores, pero no para quitarle derechos a los trabajadores. Es decir, a los empleadores se les impone la obligación de darle vivienda a los trabajadores, movilidad para que vayan a la cosecha en el campo, se les da escuelas para sus hijos, se hacen programas de alfabetización para los adultos que no tengan estos conocimientos, se hacen campañas de vacunación masiva en zonas que sean tropicales, pero en ningún caso se les quita derechos. El único país es este. Ahora, acá, por supuesto que está prohibido por la Constitución esta desigualdad de trato entre los trabajadores. Aunque el Tribunal Constitucional Exactamente. ha validado el régimen. Entonces se plantea un régimen de inconstitucionalidad y ese Tribunal Constitucional, que no es garantía de nada, pues francamente es un tribunal bien pobre, lamentablemente, valida constitucionalmente este régimen. Claro, entonces ahora lo único que queda es cambiar la ley. No, definitivamente. Y en eso se está. Exactamente. En eso se está, en cambiar la ley para ver si se puede, pues, igualar, homologar a los trabajadores con la actividad privada común, ¿no? Digamos, sobre la base de un principio elemental, el derecho, que es la modificación de las condiciones. Es decir, si tú contratas en un momento en unas determinadas condiciones, eso no significa que las reglas contractuales se van a mantener eternamente así. Si varían las condiciones, se puede plantear la modificación de estas reglas. Lo mismo ocurre con las leyes. Además, en ningún caso menos que los otros. No, por supuesto, pero además... Cualquier modificación debe ser una redistribución de recursos, o una mejora, pero en ningún caso... Para empeorar, por supuesto. Claro. Los estándares. Y en este caso, digamos, entre el momento en que se aprueba la legislación, incluso cuando se extiende su vigencia, hay unas condiciones que están muy de lejos de lo que son hoy día, es decir, la rentabilidad de las utilidades de las empresas pues hoy día son exponencialmente distintas a lo que eran hace 15 años. Dice que la relación de sueldos es 30-1. Sí, bueno, vámonos una pausa y regresamos conversando sobre esto. 31-1, dicen que es la relación de 36 a 1. Regresamos dentro de un minuto.